Bienvenidos al podcast Apetito de Riesgo. Hoy tenemos un episodio importantísimo, un episodio interesante que tiene que ver con regulación, con supervisión. Hoy tenemos un invitado especial, Leonardo Soriano, encargado del Departamento de Prevención de Lavado de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación en este importante podcast que nos ayuda cada día a tener un panorama más amplio de lo que es la regulación, no solamente en este sector de los juegos de azar, sino también en todos los sectores que son regulados en la República Dominicana, que alcanzan temas de cumplimiento, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de la administración masiva. Claro que sí, ¿no? Muy agradecido por el apoyo de que puedas venir aquí al podcast para nosotros, no solamente de tu parte, hablarle al sector que tú regulas, sino también en una parte general, ¿verdad? A todos los sujetos obligados, que al final todos tienen sus responsabilidades, aunque posiblemente tú no regules un sector en específico, como por ejemplo la banca o la cooperativa o seguros que nos ven, nos escuchan siempre. Pero vamos a ir como que muy específico al principio y luego tú con tus recomendaciones también podrías edificarlos a todos ellos. Yo quiero que la gente sepa que Leonardo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque cuando yo trabajaba en la Superintendencia de Seguros, pero oye, ¿cómo fue eso? Anoche nosotros, en el evento de la World Compliance, estábamos hablando eso, diciendo, pero ven acá, pero es que tú seguro me viste cuando tú trabajabas allá. Y yo, cuando yo conocí a Leonardo, que yo lo veía en las redes sociales, en las invitaciones y eso, en el programa de Don Arnaldo, que te vi también y eso, yo dije, pero Dios mío, pero es que yo sé que de algún lado, aparte de eso, yo lo he visto. Y luego cuando tú me comentaste anoche, es que yo dije sí. Sí, totalmente. Fue ahí en la superintendencia. Así es. La vida une a las personas. Sí, sí. La vida une a las personas y uno llega donde tiene que llegar en el momento adecuado. Claro. Y por eso también te agradezco tanto la invitación, porque al final también nos vas a ayudar como sector, como reguladores, a ampliar todo lo que nosotros hemos venido haciendo en la dirección de casinos, todos estos proyectos interesantísimos de regulación, de prácticas de supervisión, de reformas de algunas de las normativas e inclusive acercamiento con el sector. Porque no solamente vamos a ver la regulación como tal, sino hasta la parte humana que tiene que ver con este ámbito de regulación e inclusive temas de riesgos conductuales que hemos identificado y como se ha podido ver y de publicaciones del mismo Ministerio de Hacienda y Economía, de certificaciones sobre los procedimientos de la Dirección de Casinos sobre diversos estándares. Claro, excelente. Mira, antes de nosotros ir a lo técnico, ¿de dónde tú vienes, Leonardo? O sea, yo quiero saber... esto fue un accidente, tú chocaste con esto, tú naciste en un departamento. ¿Cómo fue lo tuyo? Porque la mayoría de nosotros, como que esto le llegó de repente, como que estaban tranquilos y de repente cayeron en un departamento, comenzaron a trabajar, lo requirieron y eso. Pero ¿cómo es tu historia? ¿Cómo tú llegaste a trabajar prevención de lavado? Buenísimo. Mira, lo primero es que yo no vengo directamente del sector del Estado. Mi experiencia no es solamente en el Estado, sino que yo comienzo toda mi formación en el sector de las cooperativas. Luego del sector de las cooperativas, entonces ahí sí paso formalmente al Estado, en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. En primer lugar, me encontraba en el departamento que anteriormente se llamaba Fiscalización, ahora es el Departamento de Inspección. Trabajé una temporada en el Departamento de Inspección, en donde se hacen las labores de supervisión prudencial, la supervisión natural, no en prevención de lavado, sino de cumplimiento regulatorio. Luego paso al departamento de operaciones, en donde básicamente es el departamento que sale a la calle a ver incumplimientos y si tiene que haber una clausura, pues es el departamento que ejecuta esa clausura. Ya en el año 2017, cuando inicia el anteproyecto de ley, la ley 155-17, que llega ese proyecto a la Dirección de Casinos, se comienza a conformar un cuerpo de personas que iba a trabajar en el departamento. Todavía yo no entro ahí. Pero
se comenzaron a identificar perfiles. Cuando se crea el departamento, que dicho sea de paso, es importante resaltar que ante la ley 7202, los casinos ya eran sujetos obligados, pero no había como tal una autoridad para supervisión de estos sujetos obligados, pero sí tenían obligaciones de reporte y demás. Se crea el Departamento de Prevención del Lavado de Activos y yo entro como un apoyo en principio para temas de creación de matrices de riesgo por mi formación profesional en materia de gestión. Entonces, entro al departamento a crear matrices de riesgo, a crear algunos elementos para perfilar a sujetos obligados y entro como analista. Pero Leonardo, tú comenzaste a trabajar matrices en el 2017. En el 2017. Ya tú puedes saber que tú estabas muy avanzado para la época, porque hablar de matrices de riesgo en ese momento, sí, total. digo, de cara a sujetos obligados y hasta de cara a los mismos reguladores en su momento, hablar de matrices de riesgo era hablar chino. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que la ley 155 trajo un enfoque novedoso con relación a la 7202 y era el enfoque basado en riesgo. Para tú establecer un enfoque basado en riesgo era necesario establecer una metodología para tú discriminar niveles de riesgo y necesariamente tenías que tener matrices, tenías que tener alguna metodología que te permitiera discriminar a sujetos obligados por su nivel de riesgo. Claro, esto conllevaba tener un conocimiento del universo de tus sujetos obligados, saber tipo de producto, base de clientes, transacciones y demás, y esa información pues se recopila, se discrimina en función de diversos indicadores y bueno, se establecen incluso los planes de supervisión que realizamos continuamente. Entonces ahí yo entro al departamento como un apoyo, como analista, pero como un apoyo. Entonces luego de ahí, en el departamento pues me enamoré, porque este es un tema que aunque a veces uno sufre, los oficiales de cumplimiento comprenderán que se sufre desde la posición de oficiales de cumplimiento, pero también el regulador sufre en esta materia. ¿Cómo? Sí, el regulador también sufre. Porque todas las cosas que le pasan al sujeto obligado en esta materia, el propio oficial de cumplimiento, la comunicación también es con el regulador. Y todo ese sufrimiento que muchas veces tienen los oficiales de cumplimiento, también uno lo tiene como regulador cuando le comunican estas situaciones, a veces cuestiones que pasan, que se sienten frustrados, también esa comunicación uno la tiene con el oficial de cumplimiento. Muchas veces uno mismo tiene iniciativas que están muy orientadas a temas de supervisión, pero también hay que entender que hay prioridades en el ámbito de la regulación, que no solamente es prevención directamente, sino que también hay que apoyar otras áreas sustantivas del ministerio y pasan diversas cosas. Entonces, entre esas prácticas, tú también sufres porque a veces tú quieres que lo de prevención sea perfecto, que esté todo alineado, que te entiendan siempre y no siempre van a entender el tema de prevención porque se requiere mucho, aún al sol del día, mucha sensibilización, mucha creación de conciencia en todos los aspectos para que tanto los sujetos obligados como las mismas autoridades competentes entiendan este rol en materia de supervisión. Pero continuando con esa trayectoria, entro al departamento como apoyo en temas de matrices de riesgo. Luego paso a ser coordinador técnico administrativo del departamento. Antes no teníamos la estructura organizativa que tenemos actualmente. Ahora mismo tenemos divisiones y tenemos el departamento con esos apoyos organizacional, divisiones especializadas para los temas que realizamos, inspección, idoneidad y demás, que anteriormente no estaban. Entonces yo paso a ser coordinador y a ejercer la función básicamente de estas dos divisiones y posteriormente en el año 2022 paso formalmente como encargado del departamento y me encuentro más enamorado que nunca del tema de prevención, más como eventos como el que tuvimos el día de ayer, en donde se premia la labor de cumplimiento. O sea, claro, que no queda ahí etéreo esa labor que venimos realizando. Totalmente, y lo hablamos fuera del aire. Realmente esto no debería ser un tema que únicamente sea económico, que sea un tema de dar un servicio y tú capitalizar eso. Totalmente. Sino que sea un tema también, que sea un tema de integridad, de ética y de pasión por lo que uno trabaja, por lo que uno está haciendo. Es así. Excelente, hermano. Leonardo, en el caso tuyo, tú primero comenzaste a trabajar la parte regulatoria y luego tú
salía para la calle. Eso te da a ti cierta cosmovisión con relación a los sujetos obligados. Yo siempre lo he dicho. O sea, y no critico al que aprenda leyendo. Eso está excelente. Pero el que, mi hermano, el que trabaja en el campo, ese, cuando vienen situaciones de zonas grises y demás, sabe cómo resolver. ¿Por qué? Porque trabajó en el campo. Claro. En el caso tuyo, trabajaste la parte regulatoria y luego trabajaste una parte de in situ, ¿verdad? En la calle, la parte operativa y demás. Esto te da como un 360 en la parte de supervisión. Entonces, con la supervisión, actualmente, hoy estamos a 15, ¿verdad? Hoy 15. ¿Cuál es el plan estratégico que están trabajando ustedes con relación a la supervisión de cara a los sujetos obligados que ustedes están regulando? ¿Qué han ido trabajando? ¿Qué tenemos de nuevo? O posiblemente no sea nuevo, pero sí se está conversando y se está trabajando. Claro. Interesantísima pregunta, porque nosotros no solamente supervisamos como tal los juegos de azar de manera integral, sin cambio de enfoque. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo ustedes realizan la labor de supervisión cuando ustedes tienen un sector tan amplio? Tienen bancas de lotería, bancas de apuestas deportivas, concesionarias, casinos, rifas, bingos, bancas de apuestas deportivas, en fin, varias actividades dentro del sector de juegos de azar. Es decir, tenemos subsectores dentro del sector. Lo vemos así para de manera estratégica, para poder abarcar mayor supervisión. Entonces, la respuesta corta a la pregunta es que nuestro plan estratégico está basado en 4 principios fundamentales. El primero es el enfoque basado en riesgo, que lo vimos anteriormente. Tenemos matrices de riesgo, discriminamos sujetos obligados por nivel de riesgo, que tiene que ver con su estructura, el contexto del sujeto obligado, los productos que ofrece, el subsector que pertenece y demás. También tenemos una cobertura que viene siendo parcial por cada subsector, y progresiva, de cada subsector, en donde cada uno de los subsectores eventualmente van a ser supervisados en función de su nivel de riesgo. Luego está también está interesante esa parte. Claro. Porque eso sí es enfoque basado en riesgo. Así es. Eso sí. Porque entonces ahí tú no estás poniendo a todo el mundo en el mismo saco. No. Tú entonces, como regulador, no tratas igual a todo el mundo. No. Porque no todos tienen la misma exposición al riesgo de lavado. Es así. Ni tampoco la exposición a otros tipos de riesgo. Claro. Yo quisiera que tú me resumas un poquito esa partecita, porque me gustó muchísimo esa partecita del enfoque basado en riesgo, de que yo no puedo tratar igual a todo el mundo. Así es, para nada. De hecho, cuando nosotros nos abocamos a la labor de supervisión y para cada sector tenemos matrices de riesgo. Sí. Cada sector, inclusive esas matrices de riesgo, contienen elementos del tiempo que tiene operando el sujeto obligado en el sector. No es lo mismo un sujeto obligado que tiene 1 año a un sujeto obligado que tiene 20 años. Exacto. Posiblemente tiene mayor experiencia en la actividad económica que está realizando. Tampoco es lo mismo un sujeto obligado, por ejemplo, de bancas de lotería que tiene una sola banca a uno que tiene 200, por ejemplo. No es lo mismo. Exacto. Entonces, el enfoque del supervisor cambia a la hora de hacer los requerimientos. Claro, no quiero decir con esto ni que se entienda de que, por ejemplo, a un sujeto obligado, porque tenga una sola banca de lotería, yo no le pido un manual de cumplimiento, porque lo debe tener. Exacto. Ahora, el contenido del manual de cumplimiento de esta persona tiene que cumplir, sí, con la ley, sí vemos el cumplimiento, pero vemos que la práctica realmente esté adecuada a la actividad económica y también al contexto del sujeto obligado per se. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso también tiene que ver mucho con la madurez del propio sujeto obligado y de la madurez del mismo sistema, a veces copiamos los manuales de cumplimiento, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Sí. Copiamos estos manuales de cumplimiento, hacemos un copy-paste, o encontramos un manual de cumplimiento tal vez del sector financiero en internet, que no es una mala práctica, lo encuentro y simplemente cambio el nombre de esa entidad y pongo el nombre, y no se adecua, no hago una evaluación de riesgo. Le dejan el nombre de la otra empresa. Le dejo el nombre de la otra empresa. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de que yo voy a supervisar, que me toca supervisar ese sujeto obligado, yo no solamente veo, tú cumples con la norma, cumples con la ley, porque el manual tuyo tiene el capítulo A, B, C y D, que tiene que ver con identificación, debida diligencia y conocimiento del cliente. No, también el contenido de lo que tú dices, pero la aplicación práctica, es decir, la efectividad
sobre el formalismo lo vemos. Y me explico. La efectividad sobre el formalismo básicamente es ver que la práctica que tú estás estableciendo en el manual corresponda a tu actividad económica, a tu contexto como sujeto obligado, no que tu manual tienes un manual que tiene 300 páginas. Eso a nosotros no nos interesa verlo como tal. Si amerita tener las 300 páginas, pues bien, lo tienes, las 300 páginas. Pero si tu problema, por ejemplo, de identificación de cliente, tú lo resuelves con una hoja de cálculo porque tu negocio es muy pequeño y tienes una base de clientes bastante limitada, pues lo que te aplica es la hoja de cálculo. Ahora, si tu base de clientes es bastante amplia, tienes muchos clientes, tienes una estructura bastante amplia como sujeto obligado, pues no me digas que tú estás resolviendo tu problema con un Excel, porque muy probable tú ni siquiera estás haciendo una trazabilidad ni estás haciendo un monitoreo de los clientes. Entonces, ese enfoque lo vemos, y también las matrices de riesgo de nosotros nos indican pues ese contexto. Como te explicaba al principio, somos reguladores naturales, es decir, toda solicitud de licencia tiene que pasar por la dirección de casino. O sea que nosotros conocemos el sujeto obligado desde su génesis. Sí. Entonces, eso nos da un enfoque de conocer al sujeto obligado, su estructura accionaria y también los productos que va a operar. Que de hecho no pueden operar cualquier producto. También el Ministerio de Hacienda tiene que autorizar cuáles son los productos que puede operar el sujeto obligado. Claro, claro. Tú sabes, cuando tú mencionaste la parte del manual de cumplimiento de 300 páginas, pasan dos cosas. A veces ese manual de cumplimiento de 300 páginas no es aplicable y ellos se ponen una camisa de fuerza. Exacto. O sea, cumplir las 300 páginas. Pasa eso. O número 2, pasa que de las 300 páginas cumplen 7 páginas. Así es. Así Entonces, oye, me impresionante, hermano. ¿No? Y nos ha pasado, inclusive, que a veces uno se ríe, que son las cosas del sufrimiento que hablábamos ahorita, uno se ríe para no llorar. A veces tú evalúas ese manual, pides pruebas de cosas que tú sabes que el sujeto obligado no va a cumplir, porque no le aplica, ni siquiera para el sector, pero tú lo tienes establecido en tu manual de cumplimiento. Te pido, mira, mándame evidencia del cumplimiento de la política tal, que tú tienes establecida en el manual de cumplimiento. El feedback para atrás es que tú no me conoces como yo opero. No es que yo no te conozco como tú operas, yo conozco como tú operas. Pero tú tienes establecida esa política y la ley me manda a mí no solamente a verificar el cumplimiento de la ley, sino también el cumplimiento de la propia política que el sujeto obligado se ha establecido. Y esa camisa de fuerza que mencionaba es una camisa de fuerza real, porque incluso pueden salir sanciones por tú no cumplir una medida que tú propiamente te has establecido. Exactamente. Entonces, eso siempre nosotros recomendamos la revisión integral de los programas, porque muchas veces, y uno lo entiende, porque por el tema de la curva de aprendizaje que ha tenido la ley 155, que tal vez ni siquiera es tema hoy en día, estamos en 2025, una ley del año 2017, pero esa curva de aprendizaje que debe tener cualquier cambio regulatorio, uno puede entender que tú te acompañes muchas veces de personas que te dan el servicio de apoyarte, pero tú como sujeto obligado es que tienes que establecer cómo funciona el sector y darle los insumos a esta persona para que te ayude, te apoye en la implementación de un programa de prevención. Sí. Y también a veces cuando se contrata a un tercero o a un asesor externo que trabaje en un programa de cumplimiento, a veces ese sujeto obligado no tiene data. Así es. Al no tener data, se vuelve un poquito complejo para que se pueda trabajar el programa de cumplimiento, porque es lo que yo digo, el programa, tú tienes que conocer a tus clientes. Así es. Y tú tienes que segmentar a tus clientes. Y tú tienes que saber o sea, qué porcentaje de riesgo alto tú tienes en tu cartera, qué porcentaje de riesgo medio, tú tienes que saber eso, tienes que realizar una metodología. No, la gente hace lo que estábamos hablando ahorita. Se descarga una cosa o simplemente hace copy-paste. Y listo, ya supuestamente cumplió, pero entonces ahí viene el tema de que ustedes como reguladores le preguntan y ellos no saben qué decir. Así es. Te pregunto, de cara a los retos que tienen ustedes ahora mismo como reguladores,
¿Qué tú has encontrado? ¿Cuáles son esos hallazgos? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuál es el proceso de sanción que ustedes están llevando a cabo ahora mismo? Porque hay algo interesante con relación a la dirección de casinos y juegos de azar. Y es que como ustedes manejan licencia, la ley establece que se puede revocar esta licencia también. No es lo mismo que otros sujetos obligados, que otros supervisores que no tienen no regulan esa licencia de ese sujeto obligado. Pero en el caso de ustedes sí. Ustedes son las que le emiten. Así es. Entonces, ¿cómo es ese proceso sancionatorio? ¿Cuáles son los retos que han identificado, los hallazgos que han identificado también? Claro, buenísimo. Mira, lo primero, en temas sancionatorios, es importante resaltar que la dirección de casinos, toda relación de la administración pública con los ciudadanos, se regula por la ley 107.13. Nosotros tenemos esos principios y se emitió en el año 2023 la resolución 202-2023 que establece el procedimiento administrativo de la dirección de casinos y juegos de azar. En esta resolución se ve claramente la división entre la función instructora y la función sancionadora. La función instructora está a cargo del Departamento de Prevención, es decir, a nosotros en materia de prevención, no en otras materias. Cuando detectamos incumplimiento, ya sea en un procedimiento de inspección, en un procedimiento de actualización de registro, pues se hacen unas actuaciones previas, se elabora el pliego de cargo y se notifica al sujeto obligado cuáles son las infracciones y cuál es la sanción correspondiente para sancionar. En este caso, es importante resaltar que si nos vamos del año 2017 hasta el 2019, la Dirección de Casinos emitió 22 sanciones que tienen que ver, algunas con actualización de registro, otras con designación del oficial de cumplimiento, que no se designó al oficial de cumplimiento del sector, y esas 22 sanciones incluía una sanción de revocación de licencia por no actualización de registro. Esas sanciones están públicas en el portal de la Dirección de Casinos, ya que adquirieron firmeza. Pero aquí sí quiero hacer un paréntesis sobre lo que actualmente está sucediendo. Actualmente nosotros hemos notificado 39 procedimientos sancionadores en un periodo mucho más corto que el 2017 al 2019. Estamos hablando de finales de 2024 y lo que va del 2025, y hemos detectado otros incumplimientos que también van a ser en su debido momento pues sancionados. Esto no quiere decir que el sector, para que no se malinterprete tampoco, no quiere decir que hay mayor nivel de incumplimiento. Esto lo que quiere decir que la dirección de casinos ha mejorado el enfoque de supervisión y ha dotado de capacidades adecuadas al Departamento de Prevención para detectar más efectivamente los incumplimientos, documentarlos y notificar el incumplimiento. Y prueba de esto, como te comentaba al principio, la aprobación de la resolución 202-2023 que estableció el procedimiento administrativo sancionador, la creación de procedimientos que permite también que el departamento pues identifique estos incumplimientos y los notifique pues oportunamente. Y también la propia que es un hito que se está alcanzando de parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Casinos, el hito de certificar el procedimiento de inspección bajo los estándares de la norma ISO 37001 y 37301. Todas estas herramientas nos permiten a nosotros pues hacer estas notificaciones en tiempo oportuno. Por otro lado, lo que tiene que ver con los retos, nosotros regulamos no solamente los juegos que son, como tradicionalmente se indican, los juegos localizados, sino también los juegos novedosos, juegos por internet. Todo lo que resulte en temas de tecnología siempre es un reto adaptar las prácticas de supervisión y de regulación a esas nuevas modalidades. Un reto importante también... No, eso va por un corte, eso que tú acabas de decir. Claro. Sí, porque eso es un verdadero reto. Eso es lo que está ahora mismo. Eso es lo que está ahora mismo. Sí. Es así. Eso es un verdadero reto. También se han creado normativas nuevas. La resolución 136-2024 es una resolución que establece inclusive cuál es el estándar que se debe cumplir. Pero siempre son retos la adaptación. Y
la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Gafilat. Uno de los mayores retos ya no es tanto cumplimiento técnico, vamos a ver efectividad, estamos mejorando procedimientos, pero el Gafilat va a venir a ver los resultados de todo lo que hemos venido haciendo desde la cuarta ronda de evaluación a la quinta ronda. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la República Dominicana? Y es un reto transversal, no solamente para la dirección de casinos, sino para todas las autoridades competentes y para los sujetos obligados, porque muchas veces uno ve los procesos de evaluación como que es algo del Estado, y no es algo del Estado, es algo de las partes: Estado, los sujetos obligados y los ciudadanos. Claro, claro que sí. Leonardo, de verdad, hermano, muy agradecido por tu participación. Muy, muy, muy efectivo, muy llano. Yo creo que todo se entendió. Me asusté un poquito cuando mencionaste lo de las sanciones, porque no es un cachugo. No, las sanciones... Y me interesó bastante esa parte de lo tecnológico. Eso realmente... Yo sé que ustedes están trabajando mucho para la regulación de esa parte, porque es como algo como... Es como salirse del carril de lo normal en regulación y estar supervisando y verificando cuáles son los riesgos identificados de esta parte, la supervisión. Yo sé que no es fácil. Así es. Pero bueno, te agradezco bastante, hermano, tu visita. Espero que se repita. No, claro que sí. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, gracias también de parte de la Dirección de Casinos. Nosotros nos encontramos a las órdenes y de verdad que agradecemos sobremanera este tipo de invitación que nos permiten compartir también la visión que tiene el regulador, que siempre es enriquecedora para el sujeto obligado, porque no siempre uno puede hablar con todos los sujetos obligados al mismo tiempo, y este tipo de espacios permiten que los sujetos obligados se nutran de muchas informaciones, y no solamente de nosotros, sino también de todos los sectores que han venido aquí a hablar y a expresar temas muy relacionados a lo que yo estuve conversando contigo acá. Claro que sí. Bueno, excelente. Esto es Apetito de Riesgo.